expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Nosotros somos pastores de Valencia, estamos en la zona de Trigal, en una casa que nos prestaron. Ahí estamos por fe, trabajando, gloria a Dios. El pastor nos ha visitado y bueno, allá estamos a las órdenes. Estamos al frente del Ministerio de Pastoreo de Pastores de la Federación. Humildemente, no sé por qué el Señor nos escogió a nosotros, y nosotros somos los que necesitamos a veces muchísima ayuda, pero así es Dios. Él es el que se glorifica en medio de nuestra debilidad. Así que quiere su rostro un instante, dígale al Señor que le ministre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora nos llegamos delante de tu divina presencia para darte gracias. Señor, reconociendo tu poder y tu soberanía, sabiendo, Padre amado, que tuya es toda gloria, honra y alabanza. Pido en este momento, Señor, que tu Espíritu sea propicio a nuestras vidas, que tu palabra venga, Señor, como un aceite fresco y traiga, Señor, Padre amado, el avivamiento y la transformación que necesitamos para este tiempo. Avívanos por medio de tu Espíritu, háblanos, ministranos, Señor. Como dijo el profeta Isaías, que la palabra no vuelva atrás vacía, sino que produzca el fruto para el cual tú la envías, Padre amado. Que hoy todo elemento distractivo sea quitado de nosotros, todo pensamiento contrario a tu verdad desaparezca. Toda estructura, Señor, que no sea legal a tu palabra, hoy derrúmbala, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Aquí estamos, Padre amado, en tus manos, Espíritu Santo. Ministra como solo tú lo sabes hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Amén. Les cuento algo, gracias, mi amado. A mí me encanta escribir las prédicas, ¿verdad? Y a veces por ahorrarme espacio escribo, pero mínimo. Y uso lentes. Y andaba atendiendo a mi hija porque está a punto de dar a luz. Y estamos en el corre-corre aquí y allá. La mandaron en reposo absoluto y mi hija me llama mamá. Se me quedaron los lentes. Ay, Espíritu Santo. Aumenta, mi esposo me dice, usa los míos. Me los pongo y no sé, veo borroso porque tiene demasiado más. Pero Señor, toma el propio. Usted está hablando. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitarles a leer una lectura que la conocemos mucho. Y vamos a pedir que el Señor sea el que traiga. Yo soy de las que creo que predicamos sobre un tema y casi nunca es igual. Siempre la palabra, como es viva, es eficaz, ella sigue ministrándonos continuamente. Amén. Entonces sea Dios el propicio, hablándonos conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Gloria a Dios. Permiso. Marcos capítulo 5 y vamos a leer del 21 al 36. ¿Están conmigo en la lectura? Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, amén, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él, como dice, una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies. Oiga bien la escritura. Dice que venía Jesús de un lugar. Cuando tú lees el capítulo, en el inicio, sabemos que venía ¿de dónde? De haber dado libertad al endemoniado. Pero que tristemente en aquel lugar la gente le había dicho, no te queremos en este lugar.
Aún el endemoniado quería caminar con Jesús, irse con él, pero él le dijo no, quédate. Quédate, ¿para qué? Para que glorifiques el nombre del Señor. Vemos que allá en Gadareno, en aquel lugar, lo echaron. Pero aquí en la escritura, iniciando la escritura, dice que había ¿cuánto? 2 o 3 personas esperando a Jesús. No. Que había una multitud. Gloria a Dios. Gente con hambre y sed de Dios. Y entonces dice que se vino y se presentó un principal de la sinagoga, un hombre llamado Jairo. Pero ¿cómo se presentó ante esa multitud? ¿Cómo leímos? Se postró a sus pies. ¿Qué les parece? Creo que no hay mejor forma de acercarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino de esa manera. Isaías dice, oiga bien, el profeta Isaías dice que el alto y sublime habita en las alturas. Pero también hay otro lugar donde el Altísimo habita, tiene otro lugar de residencia. ¿Y saben cuál es? Un corazón contrito y humillado, donde Él viene y hace residencia. Un corazón contrito y humillado no rechaza al Señor. Y esa actitud de rendición, de postración, pudo llevar a Jairo a ese momento. Un principal de la sinagoga, que no era fácil, pero ahí estaba. La Biblia está tan llena de historias, historias que se entrelazan, historias muy parecidas a las que vivimos tú y yo, o historias que nos dejan para marcarnos un precedente. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos en momentos en que se nos presentan dificultades? Vamos a continuar con la historia para que tengamos una idea de qué es lo que estaba pasando, qué nos está queriendo decir Dios. Yo soy de las que siempre examino la palabra y la llevo como una lupa, me paro y examino, me detengo y veo y me pregunto quién, cuándo, cómo, por qué. Y me hago todo ese tipo de preguntas para que me quede dentro de mi cabeza la historia completa y no es que me quede en un cuento, un temblor, ¿a dónde? No sé. ¿Y qué pasó? Tampoco sé. Entonces no es información que se quede, pero cuando tú tienes el contexto, cuando tú sabes cuándo, dónde, cómo, por qué, quiénes, ya es una información que se queda ahí. Y así debemos ir a la palabra, encontrarnos. ¿Qué nos quiere decir Jesús? ¿Qué principio quiere que apliquemos? ¿Qué mandamiento quiere que cumplamos? ¿Qué promesa quiere que nos apropiemos? ¿Amén? ¿Qué mensaje especial es para nosotros? Cuando vemos la escritura de esa manera, nunca más, óigame bien, usted lee la palabra de Dios como si no tuviera un significado importante para usted. La palabra de Dios tiene que hacernos temblar. La palabra de Dios tiene que despertarnos. Amén. Amén. Oiga bien. Entonces continúa diciendo y dice, ahora entendemos por qué Jairo, el principal de la sinagoga, llega y se presenta delante de Jesús sin importarle a la gente. Porque ¿qué sucede con nosotros? Que nos importa toda la opinión de todo el mundo mientras que estamos tranquilos. Pero aquí el versículo que continúa dice, y le rogaba mucho. Ya vemos que hay algo que lo llevó a postrarse. Dice que le rogaba mucho diciendo, mi hija está aquí agonizando. No era cualquier cosa. ¿Qué era? Una problemática que estaba viviendo. No es fácil. No es fácil cuando un diagnóstico contrario al que tú esperas se presenta. Cuando una declaración de muerte viene a tu vida o a la familia, no es fácil. Existen los daños colaterales cuando alguien no solamente afecta al enfermo, afecta a la esposa, afecta a los hijos, afecta a todo el entorno. Y vemos a un padre desesperado en medio de su dolor, en medio de esa angustia. ¿A dónde estaba dirigiéndose? ¿A dónde? A Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice un principio aquí? En medio de tu desesperanza, en medio de esos acontecimientos inoportunos, inesperados, que aparecen de la nada, que te desesperan, que te
bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Perder la cabeza? ¿Qué es lo que hay que hacer? Correr a Él, acercarnos a Él. Ahora, pero fíjense con qué, cómo se acercó, con qué actitud vino Jairo. Con una actitud de rendimiento. Aquí estoy, Señor. ¿Sabe cuánta gente en medio de su dolor le demanda a Dios? Le exige a Dios. Esas no son actitudes correctas. Sabemos que el dolor no es un buen lenguaje para expresarse. Toma las emociones y nos hace sacar un carácter muy diferente. Por eso es la importancia de poder tener palabra, de dónde hacernos, de dónde agarrarnos en medio de nuestra desesperanza. Entonces aquí encontramos a Jairo rogándole y diciéndole, tengo un problema, y no es cualquier problema, es un problema bien fuerte. Mi hija está agonizando. Ven, mira lo que le dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él estaba diciendo ahí una demanda, necesito. Y mira la respuesta del Señor. Fue pues con él. Una actitud de rendición mueve el corazón de Dios. Él dice, decíamos en la Escritura, un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. ¿Sabes a quién rechaza el Señor? ¿Sabes a quién Él no se le acerca? Al altivo, al orgulloso. Dice, yo a esta persona la miro a la distancia. El orgullo no es buena compañera, no es nada saludable para nuestras vidas. Pero aquí vemos a esta persona rindiéndose a los pies del Señor. Y dice, el 24 dice que fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. A mí me llama muchísimo la atención cómo Marcos, el evangelio de Marcos, este evangelista es el que describe. Él no deja y fue y caminó, no, él describe la atmósfera. Él dice cómo era, cuántos iban, qué era lo que iban haciendo. Él dice, había una multitud y la multitud que hacía lo ultrajaba, lo apretaba, lo presionaba. Quiere decir que todo el mundo quería estar cerca de quién? De Jesús, gloria a Dios. Había una multitud que lo esperaba, estaba hambrienta para verlo a él. Oiga bien, mira, y dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de qué? Del flujo de sangre. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Tenía un derrame. Hoy en día esto no es algo natural. Eso habla de que hay una enfermedad. Pero hoy en día hay muchas formas. En aquel tiempo no había forma de tratarse. Dice la Escritura, mira, vamos a continuar, dice, y había sufrido mucho y de muchos médicos, oiga bien, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba como peor. O sea, no era que ella había sido negligente. Fue una mujer que se movió y que quizás su economía le apoyaba para ella buscar la solución. Pero no la encontró. Dice que todo lo contrario, antes le iba como peor. Oiga bien. Dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. Mira, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. El Salmo 119, versículo 71 dice, me hizo bien haber sido afligido, me hizo bien haber sufrido, dice, porque ahí entendí tus estatutos. Aprendemos a veces de la manera incorrecta, o nos toca pasar por procesos para poder ver. ¿Sabes? La única forma de experimentar a veces al Dios sanador es cuando hay una enfermedad. A veces la única forma de experimentar al Dios de provisión es cuando ya tus recursos llegaron a cero. A veces la única forma de sentir a Dios que te defiende es cuando estás metido entre
forma. Y ante todas las negativas, Él puede marcar la diferencia, porque Él tiene el poder. Él tiene el poder para cambiar las circunstancias. Entonces encontramos aquí que dice, óigame bien, en Romanos 10, del versículo 14 al 17, la Biblia nos dice que cómo irán, dice, cómo creerán, está hablando, diciendo, cómo creerán si nadie les predica, cómo van a creer si no hay quien les habla. Mire, la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Por eso es la importancia de hablar, de testificar. Esta mujer dice, ella se movió, mira, era una mujer que dice que ya lo había experimentado todo, que había ido a todos los médicos, había gastado todos los recursos, pero présteme atención, ella había empezado a poner su oído y escuchar, había escuchado los rumores, lo que se oía, lo que se hablaba, hay alguien, hay un Jesús, hay un tal Mesías, hay alguien que sana, hay alguien que está libertando a los endemoniados, hay alguien que está sanando a los enfermos, hay alguien que por donde él pasa cambia la historia. Y esta mujer se atrevió. ¿Sabe lo que dice la Escritura? De la abundancia del corazón habla la boca. Mira, tal cual son los pensamientos, dice Proverbio, tal cual son los pensamientos del hombre, tal cual es. Cuando tú abrazas una palabra, ella, fíjate lo que dice, y ella pensó que si yo voy y lo toco, al menos toco el manto, yo sé que voy a ser salva, yo sé que voy a ser salva. ¿Sabe cuánta gente puede adquirir un milagro? Puede acercarse, tiene la facilidad, pero si hay una pequeña lluvia, no, yo no salgo. Y ni siquiera hay que estar enferma. Imagínense una persona con 12 años de sangramiento. ¿Cómo sería? Débil. Ahora, no solamente eso, sino que había ido y había gastado. Ya estaba probablemente sin esperanza. Usted dirá, pero ¿en qué se parece esto? La historia de Jairo, la historia de esta mujer, dos personajes que no se conocían, pero que fueron marcados por un acontecimiento. Los dos se consiguieron. Y hoy tú estás aquí, ¿por quién? Por Él. Por Él. Porque ¿quién es el importante? Él. ¿A quién es el que debemos acudir? A Él. Entonces encontramos que a pesar de que, fíjense, mi esposo decía, yo nací en el Líbano, sí, ciertamente, yo soy de madre colombiana con padre japonés, viví en Colombia y a la edad de 12 años aparecí aquí en Venezuela, y a la edad de 12 años este hombre también fue traído del Líbano. Ni nos imaginábamos nunca que una cultura tan diferente, el amor nos hubiese unido. Y mucho más usted se pregunta, pero ¿cómo es que usted tiene familia de toda raza, de toda cultura, de toda clase social? ¿Pero qué nos une a nosotros? Cristo, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y esta historia nos hace ver que mientras que Él esté, no importa si este es un principal de la sinagoga, no importa si esto es una mujer desahuciada, aquí el que hace los lazos y los une para ver su gloria es Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Encontramos en esta historia que dice la Escritura. Y dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía ella, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida, óigame bien, es una fe muy diferente. ¿Sabes? A veces lo único que nos queda es abrir la puerta de la esperanza. Y dice que enseguida la fuente de sangre se secó. Dice, la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba ¿qué? ¿Sana de qué? De aquel azote. De aquel azote. ¿Por qué el azote? Porque la Biblia dice en Juan 10:10 que la obra de Satanás lo describe como un ladrón. Dice, el ladrón no
viene, sino para qué, para matar, matar y destruir. Pero gloria a Dios por la parte B que continúa, dice, pero yo he venido para dar vida. Y vida en abundancia. Amén. Amén. Oiga bien, entonces dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? A veces la lógica humana nuestra no entiende los designios de Dios, la soberanía de Dios. ¿Saben cuándo lo entendemos? Cuando leemos la Escritura. El Salmo 139, ¿qué dice? El Salmo 139 dice, yo conozco tu levantar. Yo conozco tu sentar. Aún dice, no ha salido la palabra de tu boca. Y yo ya sé lo que tú vas a decir. ¿Habrá algo que Él desconozca? Amado, Él conoce nuestra vida, nuestra historia. Él conoce nuestro llanto en la madrugada. Él conoce nuestras crisis existenciales. Él conoce lo que tú y yo estamos viviendo. Nadie más. Quizás esta mujer no es fácil. Nosotros lo leemos como una historia muy normal, pero cuando tú te vas a la historia y la lees, no es fácil. ¿Sabes? La Biblia era una mujer aislada. Esta era una mujer que por 12 años no pudo visitar el templo. Porque el lugar, ella no podía visitarlo porque era inmunda en aquel tiempo. La persona que esa persona tocara, esa persona quedaba inmunda. Probablemente estaba aislada de la familia, estaba aislada de la sociedad, había gastado todo. Si tenía esposo, quizás hasta la había dejado. No conocemos, pero lo que sí sabemos es que tenía 12 años, bien afligida, bien enferma. Hay gente que no cuenta sus crisis. Probablemente esta mujer se guardó. Porque imagínate la gente, dice que estaba la multitud encima, ella tuvo que tocar a más de uno para poderse acercar a Jesús. Pero entre esa multitud tocando a Jesús, solamente ella lo tocó con fe. Entonces, fíjese bien. Y dice, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta diciendo, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. ¿Será que él necesitaba saber quién lo había hecho? Él sabía, pero él que esperaba. Él no quiso exponerla. ¿Perdón? No, él solamente esperó. ¿Sabe? Mira, cuántos milagros Dios ha hecho en la gente y la gente quiere pasarlos desapercibidos porque tiene miedo escénico, porque no quiere decirle, porque ¿cómo voy a contar yo que yo tenía una atadura de pornografía, que me la pasaba consumiendo pornografía? No, yo se lo puedo contar. No, que yo era un adicto a las drogas. No, yo se lo puedo contar. No, que yo tenía problemas de homosexualismo. ¿Cómo yo voy a contar eso a los 400? Yo no puedo hablar de eso. Y resulta que Cristo se glorificó, lo libertó, lo restauró, lo salvó, lo sanó. Y Dios nos está diciendo, es que no se trata de ti, se trata de glorificarlo y exaltarlo a Él. Porque si no marcamos el camino para que otros puedan decir, si hay esperanza para el homosexual, si hay esperanza para la prostituta, si hay esperanza para el drogadicto, si hay esperanza para el alcohólico, pero si te callas. Entonces aquí dice, él miró, oiga bien. Dice, entonces la mujer, temiendo, dice, y temblando, no era fácil exponer su caso, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. ¿Quién se postró primero delante de la presencia de Dios? ¿Con qué actitud? ¿Quién fue
y se tiró de rodillas y le rogó. ¿Quién fue? Jairo. Pero ¿cómo llegó ella? ¿Postrada? No, ella no quería ser evidente. Él solamente, ella dijo, nada, yo tomo mi milagro y buenas noches me voy. ¿Y si te he visto? No me acuerdo. ¿A usted no le ha pasado gente que viene a la iglesia diciendo, ayúdenme, mira, tengo problemas con mi matrimonio, ayúdenme, tengo una crisis financiera, ayúdenme, tengo una enfermedad? El Señor lo sana. El Señor le saca de la crisis. El Señor le restaura el matrimonio. Y tú dices, ¿y dónde están? ¿Saben? Como los 9 leprosos, corriendo a integrarse a la sociedad. ¿Cuánto volvió a darle gloria a Dios? Esa es la realidad. Esa es la estadística. Ahora fíjense. Y dice, ahora ella entendió. No, ya no se trata de mí. Ahora me postro. Porque esa es la actitud. Y dice, y se postró delante de él y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Toda qué? La verdad. Toda la verdad. Hablar de la verdad no es fácil. Y más de la nuestra. La gente le ha puesto colores a las mentiras. Ay, es blanca. Es para arreglar el asunto. Es la verdad. No se disfraza, no se maquilla. Se habla delante de Dios la verdad. Amén. Y a nosotros se nos hace muy fácil tirarnos de rodillas y rogarle. Eso dice, y cerrada la puerta, nos metemos en el cuarto y tu Padre que ve en los secretos, el rey compensará en público. Dios tuvo que buscarse esa estrategia porque si no, no hablamos la verdad. Ante Él nos desnudamos, pero tú sabes que es difícil contar la verdad delante de un montón de gente. ¿Cómo? Esta me acabó de tocar, yo la vi que pasó por el lado mío. Imagínense que usted llega aquí y dice, déjame testificar. Yo era un ladrón que a todo el que veía le robaba. Usted dice, Dios mío, no le invito a la casa otra vez. Así pensamos nosotros. Pasa una mujer bien linda que Dios le concedió en gracia y dice, no, yo cualquier marido de cualquiera me lo levantaba. Y dice, no, cuidadito, no se le sienta nada. Somos así, no es fácil hablar, pero esta mujer habló toda la verdad, independientemente, sin importar, porque aquí es contar la verdad, sin maquillarla, es decir, esto es lo que a mí me pasaba, pero Dios me libertó. Amén. Amén. Ahora fíjense, y dice, sabiendo que ella había sido adelante y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe, ¿qué hizo la fe? Ve en paz y queda sana de este fuego. Ahora entra otra historia. Imagínense, nos vimos y nos enfocamos en ella y la historia. Marcos lo dejó registrado. Pero ¿quién lo llevó? ¿Quién caminó? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo condujo por ese lugar? Jairo. ¿Quién era el que necesitaba urgentemente un milagro? ¿Ella? Jairo. Imagínense, y vamos a ponernos en el lugar de Jairo diciendo, pero esta vieja ya con tantos años, mi hija que tiene 12 años que se me está muriendo, ¿qué hace Jesús preguntándole la historia? Mire, cuando nadie saca tiempo para oír sus razones, Él las saca. Él sí quiere escuchar tu historia. Él sí quiere detenerse para saber cómo te encuentras. Amén. Ahora fíjense, ¿qué otra cosa aprendemos aquí? Mientras él aún hablaba, mira lo que pasó. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, ¿qué le dijeron? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más
al maestro. Mira, le voy a decir algo. En los momentos de crisis, en los momentos más desesperantes de tu vida, en los momentos en que tú estás aferrado a esperar el milagro, en los momentos en que tú has ido y hecho lo que te toca hacer, buscar al Señor, orar, caminar con Él, ¿qué es lo que a ti te puede venir? Malas noticias. Como que ya para qué. Como que para qué sigues. Para que declines, para que no sigas esperando de Él nada. Y la duda y la fe no caminan juntas. Por eso, a pesar de que usted diga, no, yo me pensaba ir del país a hacer tal cosa. Y resulta que, bueno, ya sabemos la historia como está Estados Unidos. Pero hay gente que está volando para España, para Italia, para diferentes partes. Nosotros no sé cuántas veces hemos tenido la iglesia llena y cuántas veces hemos tenido participantes. Familias y familias y familias que se han ido. Levantamos un liderazgo y cuando vemos, ¡pum!, nos vamos a todos. Y yo digo, no, que renuncie. Qué fuerte, a veces todo el mundo anda desesperado para donde. Entonces resulta que usted dice, no, yo me voy a quedar. Pero resulta ahora, no. Aquí estamos en la peor crisis. Y aquí no sé qué más, todas las noticias, y tú dices, pero sí, ¿será que empiezan a venirte pensamientos contrarios? Pero ¿qué dice el Señor? Mira cuál fue la respuesta de Jesús. ¿Qué dice Dios que debes hacer tú cuando las malas noticias llegan? ¿Qué debo hacer yo cuando lo inesperado llega a mi vida? ¿Qué dice? Continuar. Pero Jesús, mejor aquí leo porque aquí estoy. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente. Mire, el temor no es bueno, compañero. El temor te paraliza. El temor te coloca límites, te amarra como una camisa de fuerza. Y la única forma que Él siempre exhortó a sus discípulos fue que, hombre de poca fe, le dijo, cree, cree, cree solamente. Ayúdame. Gloria a Dios, vamos a continuar aquí. Entonces le digo, cree solamente. 38. Ah, no, 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. En esos momentos, mire, usted no se puede aliar con gente que le traiga malas noticias. Usted no puede hacerse compañero de gente que te va a debilitar en la fe. ¿Usted qué tiene que hacer? Hacer círculo, unirse con gente que camine en fe, gente que le crea a Dios, gente que te va a apoyar, gente que va a estar ahí. No, dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Isaías 26:2 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces dice, continuemos, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y el canto le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que muere. ¿Y qué hizo la gente? La gente se va a burlar de lo que tú digas, de lo que tú esperas. Porque dice, para los que se pierden, todo lo que nosotros hablemos es locura.
meterse y involucrarse con gente que le crea a Dios. Y mira lo que hizo Dios. Y tomando al padre, dice, mas él echando, ¿qué hizo? Fuera, fuera todos. Tomó al padre y a la madre y a la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es la niña, a ti te digo. ¿Qué le dijo? Levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy aquí. Quizás usted dice, yo no tengo a nadie gratis, pero quizás usted sí puede estar, o no tenga una enfermedad como esa mujer, pero probablemente usted puede estar cansado, ¿sabe? Usted ha orado y ha esperado respuestas de Dios por tiempo. Y dice, como que la respuesta que le estoy pidiendo a Dios no me ha llegado. Como que Dios le responde a otros, pero a mí no. Hoy yo quiero decirte, Dios nunca llega tarde. Las Marta y María corrieron a decirle, al que amas, el que amas está enfermo. ¿Y qué hizo él? Se quedó unos días más. ¿Cuándo regresó? Para los ojos de ellos, cuando él regresó, era demasiado tarde. Y yo hoy vine a decirte, no te rindas. No te desesperes. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué pensamientos estás abrigando hoy? Son pensamientos de fe. Son pensamientos de duda. ¿Cómo te acercas a Él? No importa cuánta gente te haya dicho, ya no molestes más. Ya no vale la pena. Ya no ruegues por él. Ese matrimonio ya no tiene arreglo. Ya él no va a volver. Ya hizo familia con otro. Ya ese trabajo no te lo dan. Ya ese se perdió. Ya tu hijo tal cosa. Ya el diagnóstico. Ya salió el resultado de la biopsia y eso es lo que dice. Iglesia, hoy que estás aquí, Dios nos está hablando y nos está diciendo, ¿habrá algo imposible para mí? Dice el Señor. Quizás para otros dioses, sí, pero para el que tú has decidido poner esperanza, no. Nadie que coloca la esperanza en Dios será defraudado. Así que si hoy estás demandando de Dios un milagro, persiguiendo en oración, buscando su rostro, postrándote ante Él, ¿qué crees tú que va a ser el resultado con Él? Asombrarte simplemente de lo que Dios va a hacer. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y si tú estás orando por una intervención divina, dígale al Señor, no voy a temer. Dígale al Señor, yo no voy a temer. Yo solamente voy a creer.